Por eso cuando hablamos del mes de la familia, la palabra dice que los amigos llegan a ser más que el hermano. ¿Qué significa que cuando, oiga, el amigo llega a ser más que un hermano? ¿Qué significa? Significa que el amigo llega a ser familia. Dígame, dice la palabra, vuelvo y repito, la palabra dice que el amigo llega a ser más que un amigo. Perdón, que un hermano. Y yo no sé qué pasa, pero normalmente uno tiende más rápido la mano y va uno con el amigo. Mire, sobre todo en estos tiempos cuando nosotros estamos en un tiempo de incertidumbre, o sea, nosotros seguimos repitiendo, mire, estos tiempos es cuando más incertidumbre estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cada vez queremos saber más del futuro y entre cada vez más rápido va la vida, nosotros tenemos más incertidumbre. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de la incertidumbre, como las cosas están cambiando muy rápido, nosotros en estos tiempos estamos llamados a tomar decisiones radicales. Mire, nunca antes en el tiempo de la iglesia estábamos llamados a tomar decisiones radicales. Nunca antes, déjenme contarles, ayer me tocó, no sé si representando a muchos pastores, pero en la Organización de los Estados Americanos ayer se discutió una resolución que presentó los Estados Unidos sobre libertad religiosa. Mire hasta dónde ha llegado el tema del ataque a la iglesia, que Estados Unidos presentó, se aprobó y ayer era una invitación para discutirla. Entonces, normalmente la iglesia lamentablemente reacciona tarde y el jueves empezaron que sí, que quién va. Bueno, yo estaba en nombre de tres organizaciones iberoamericanas de pastores, estaba sentado yo con mi querida esposa antes de una reunión que ya teníamos programada y otro pastor que invité. Pero mire, lo interesante de esto es, ¿por qué se tiene que llegar a hacer resoluciones de libertad religiosa? Otro ejemplo, y los invito, mañana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a estar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Mire por dónde va el tema a propósito de decisiones radicales. Mañana en la Asamblea, empieza la Asamblea General de Naciones Unidas, van todos los presidentes. Normalmente el presidente de Estados Unidos es de los primeros que habla. ¿Saben ustedes cuál es la base de su discurso mañana? Libertad religiosa. Nunca antes, ojo, nunca antes un presidente de Estados Unidos frente a la ONU había hablado de libertad religiosa. Yo voy a poner en las redes el link, nosotros vamos a poder tener acceso a ver. Entonces, cuando nosotros decimos por qué el presidente de los Estados Unidos, la nación más grande en ese momento, está posicionándose para libertad religiosa. ¿Qué significa? Que él está dando el ejemplo que hay que tomar decisiones radicales. O sea, nosotros estamos frente a decisiones radicales. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos damos cuenta de eso. Y poco a poco otras tendencias nos empiezan a ganar el camino. Ayer nuevamente en esa reunión en la Organización de los Estados Americanos, la decisión ya estaba tomada, la resolución ya estaba tomada. ¿Qué íbamos a discutir? Y la resolución era buena, presentada por los Estados Unidos. Aparecieron aquellas tendencias diciendo que había que discutir también otras ideologías. Por ejemplo, ideología de género. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones radicales, el problema es que no vamos en la dirección que el Señor nos indica. Entonces, cuando nosotros nos perdemos en otras cosas que no es lo importante, otros empiezan a tomar las decisiones que nosotros tenemos que tomar y otros empiezan a fijar el camino que nosotros tenemos que andar. Entonces, nosotros nos perdemos muchas veces en las cuatro paredes de la iglesia, enfrentándonos nosotros mismos. El problema de la iglesia es que la iglesia está encerrada. La iglesia no mira para afuera. No estamos viendo para afuera. No estamos viendo para afuera. Entonces, hay otros que están más preocupados y se toman los espacios que nosotros tendríamos que tomar.
Entonces, cuando la palabra dice, mire, Salmos 24, 4 y 5, ¿qué dice? Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame por qué tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. O sea, la palabra nos enseña, muéstrame tus caminos. La palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero ¿sabe usted? Si nosotros entendemos qué significaba la lámpara a los pies en los tiempos en que fue escrito, ¿sabe una cosa? Hace 3000 años. Se ponían las lámparas en los pies, ¿sabe qué? Para que le alumbrara el camino. Pero si se quedaba parado, se apagaba. ¿Qué significa? Cuando dice lámpara es a mis pies, quiere decir que la lámpara iluminaba, pero yo tenía que caminar para saber qué camino. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos caminando. La palabra dice, muéstrame tus caminos, pero no estamos caminando por el camino que Él nos muestra. No estamos tomando las decisiones radicales que Él nos tiene que exigir. Mi esposa decía, mire, no sirven sacrificios, sino obediencia. Mire Colosenses 3, 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nosotros decimos, mire, hay que venir a dejar diezmos y ofrendas. ¿Sabe usted la relación que hacemos en la cabeza? Y muchos no vienen a dejarla. Es el pastor saber qué va a hacer con esa. Si la iglesia no necesita el dinero. Cuando yo empiezo a razonar, yo estoy perdiendo de vista la obediencia. Y entonces, cuando yo oro por una bendición sobrenatural, esta no viene, ¿sabe por qué? Porque simplemente no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué? Obedecer a Dios. O sea, si yo no obedezco a Dios, ¿por qué Él me va a bendecir a mí? Sí, como dijo mi esposa, Él es misericordioso y la renueva todos los días, pero no me va a dar lo que yo tengo que provocar. Y yo provoco lo que quiero con obediencia. Nada más dice, todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor. ¿Y qué significa eso? Servir. Y esto de servir, mire, esta es una decisión ¿cómo le dijera yo? Es una decisión influyente. ¿Sabe por qué es una decisión influyente el servir? Uno no se da cuenta a cuántos está impactando. Cuando te miran a ti sirviendo, tú no te imaginas lo que eso significa. Tú no te imaginas lo que eso significa. Entonces, el hecho de poder decir que yo voy a servir es lo que a mí me permite entender la decisión radical que yo estoy tomando ahora. Pero ¿saben cuál es el problema? Esas decisiones me confrontan a mí. ¿Sabe por qué me confronta? Porque yo elijo lo más fácil. Yo elijo lo más fácil. Y por eso el Señor Jesús, cuando tuvo que decir lo que dijo, no lo dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Significa que servir a Dios es una decisión radical. Y es una decisión radical porque Él lo que nos está pidiendo es, négate a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Deja muchas veces lo que te gusta hacer por venirlo a servir a Él. Toma tu cruz. ¿Qué significa? De repente va a ser en un horario que no te gusta a ti. De repente va a ser algo que no te gusta a ti hacer, pero Él lo dijo. Niégate a ti mismo. Si me quieres servir a mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y ven aquí. Y a veces me pregunto, oiga Señor, ¿y por qué no me das? Yo te estoy pidiendo, necesito una provisión sobrenatural. Y el Señor arriba diciendo, bueno, ¿y qué estás haciendo para que te la dé? ¿Qué estás haciendo? Si no me estás sirviendo. Tus prioridades están cambiadas. Tus prioridades, tú tienes otras prioridades antes que yo. ¿Y entonces qué quieres?
que te dé para que sigas haciendo las cosas que no tienes que hacer. Entonces, es eso cuando dice, porque si lo hacen de corazón, dice, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa. Yo lo hago no como para los hombres, sino como para el Señor y Él me va a bendecir. Yo provoco la bendición. Lo que pasa es que eso a mí me cuestiona. Y cuando a mí me cuestiona, me enojo. Pero mire lo fácil que es. Cuando me cuestionan a mí, yo me cuestiono con la persona que lo dice, no con lo que la palabra dice. Me explico. Me enojo con el pastor porque me está cuestionando. Y el pastor lo que le está diciendo es lo que dice la palabra. Así de sencillo. O sea, lo que dice la palabra es exactamente, y es uno la transmite. Salmos 25, 12 y 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué significa? Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cambiémoslo, con los que le sirven, con los que cumplen la palabra. Por eso dice, la comunión íntima. Mire, le voy a poner un ejemplo. Esa comunión íntima es la misma que una pareja tiene, a propósito de que estamos en el mes de la familia. ¿Qué es lo que el enemigo trata de romper entre la pareja? ¿Sabe dónde empiezan los problemas en la pareja? Cuando la comunión íntima se rompe. Cuando la comunión íntima en una pareja se rompe, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Comunión íntima con la pareja. Dice comunión íntima. Y la palabra dice que cuando hay comunión íntima llegan a ser ¿qué? Uno. ¿Qué significa cuando tú tienes comunión íntima con Dios? Ya no eres tú. Ojo, ya no eres tú. Es Dios en ti. Por eso dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos, ojo, y a ellos daré ¿a qué? A conocer. Porque a veces nosotros no entendemos algunas cosas que oímos o leemos de la palabra. ¿Por qué a veces no entendemos algunas cosas que nos dice la palabra? Y por eso dice, a ellos les haré conocer mi pacto. ¿Sabes qué va a provocar que Él te dé revelación de la palabra? Una cosa es leer la palabra y otra cosa es que tengas revelación de la palabra. Ojo en esto. Ojo en esto. Una cosa es que leas la palabra de Dios y otra cosa es que tengas revelación. Y yo te puedo decir una cosa, hay gente que ha estado leyendo la palabra durante 20 años, 30 años, y nunca ha tenido revelación. Nunca. Entonces, una cosa es leer la palabra y otra cosa es tener revelación de la palabra. Sí, tú puedes ir aprendiendo porque lees, como cualquier clase que recibes en la escuela o en la universidad. Claro que sí. Pero lo que Él te va a cambiar, lo que te va a posicionar en tu trabajo, lo que te va a posicionar en la familia, es la revelación. La revelación. Y por eso lo dice, y a ellos dará a conocer su pacto. Y hoy quiero compartir con ustedes el caso de uno de mis héroes, Josué. Mire, Josué lo eligen de una manera en la que uno pudiera decir no era su asignación. Su asignación, si vemos la historia de Josué, la asignación de Josué no era entrar al pueblo. O sea, Josué no estaba llamado, si lo vemos de esa manera, en los 40 años que él estuvo en el desierto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, él no estuvo llamado. El llamado era Moisés. El llamado era Moisés. Pero con la incertidumbre que se empieza a generar, que el pueblo de Israel empieza a generar por perder de vista lo que hace lo que hace el pueblo de Israel, llega un momento en que por un pequeño error, si lo vemos un pequeño error de Moisés,
es quitado del liderazgo y ponen a Josué. Y ojo, una cosa, esto de la revelación es lo que te va a posicionar y muchas veces vas a llegar a lugares donde tú no te esperabas llegar. Voy a repetir, cuando tú tienes revelación de la palabra, vas a llegar a lugares donde no te imaginabas llegar, porque es lo que necesita ahora Dios. En estos tiempos lo que necesita Dios es revelación. Y Él te va a posicionar en esos lugares. ¿Qué hizo Josué? Josué, ¿cuál fue su primera característica para recibir revelación? Obediencia. Uno mira la historia de Josué y nunca discutió una orden que le dijo Moisés. Dice que era servidor de Moisés, era inteligencia, era espía, era general, porque él comandaba a los que peleaban. Él hacía todo. Cuando él estuvo en el monte, el único que estuvo al pie del monte esperándolo fue Josué. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos al pie del monte esperando la revelación? ¿O nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera? Cuando nosotros vemos que hay revelación, Josué se dio cuenta que había revelación. Josué se dio cuenta que había revelación. ¿Por qué? Porque él no vio, pero vio bajar a Moisés con las tablas de la ley. Vio bajar a Moisés después con el rostro cambiado. Y él dijo, yo quiero de eso. Pero para querer eso, dijo, tengo que servir 40 años. Cuando él fue espía y pudieron entrar en 2 semanas a la tierra prometida y se fueron a 40 años, él y Caleb nunca protestaron. Nunca protestaron. Y tú te puedes imaginar, de 2 semanas a 40 años, y nosotros muchas veces protestamos por cosas chiquititas. Y lo primero que hacemos es quejarnos. Lo primero que hacemos es señalar. Nos quejamos muy rápidamente. Cuando uno mira todo ese proceso en la vida de Josué, dice, wow. Después, cuando él entra a la tierra prometida y él hace lo que hace, lo tiene que preparar el Señor. En los primeros 9 versículos del libro de Josué, nosotros vemos cómo él le cambia, él transforma el tipo de observador de Josué. ¿Por qué? Porque lo encuentra tirado, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque se había muerto Moisés. O sea, Josué tirado, Moisés, su pastor se murió, su líder se murió. ¿Y ahora qué hace? Lo levanta y Dios no le podía regresar otra vez 40 años para que aprendiera. En 9 versículos él lo cambia y le dice, tú vas a entrar al pueblo. Ojo. Si tú estás preparado por medio de la revelación, vas a resultar haciendo cosas que no te imaginaste. ¿Sabe usted qué voy a hacer yo en el Starbucks celestial? Ya les he contado que en el cielo hay Starbucks. Y tengo cita con Josué. Una pregunta de las tantas que le voy a hacer a Josué es, ¿tú sabías que ibas a entrar al pueblo? Y yo sé que me va a contestar, no. No, él no se imaginaba que él iba a entrar al pueblo. Por eso es que él le tiene que hablar, Dios le tiene que hablar a él. Le tiene que decir, esto tú vas a entrar al pueblo, donde tú pises, yo te lo he entregado, yo iré contigo. Y le dice, esfuérzate y sé valiente porque no es fácil. La vida cristiana no es fácil, se lo dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que no nos queremos esforzar. Nosotros queremos la vida fácil. Vuelvo y repito, si él no había criticado a Moisés, ¿cuál fue la mayor característica en los 40 años del pueblo de Israel? Criticar toda decisión de Moisés. Siempre. Y él no cayó en esa trampa. Él no estuvo señalando. Entonces, cuando nosotros leemos el último capítulo, llega el capítulo 24 de Josué, y él dice, ya va a ser mi tiempo. Reúne a la gente y le da un discurso muy bueno. Mire, un discurso muy bueno. Dice el capítulo 24, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente, y hace toda una historia de todo lo que habían hecho desde que lo sacó. Pero cuando llega al versículo 14, es interesante que en el versículo 14 él mira ya todo lo que habían hecho y dice algo tremendamente importante. Dice algo tremendamente importante en el versículo 15 cuando dice: y si mal os parece, o sea, él les recuerda todo. Y en el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso la prédica de hoy se llama Mi familia y yo. Se llama Mi familia y yo. Entonces, cuando nosotros vemos, fíjese, en el versículo 14, el versículo previo a este, él dice: y ahora pues, después de recordar todo, temed a Jehová y servirle con integridad, y en verdad quitad de entre vosotros, mire, esto es importante, dice: quitad de entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dice: todos los dioses. ¿Saben ustedes por qué esto es importante? Porque todo lo que te aparta de Dios es un Dios para ti. Todo lo que te aparta del Dios verdadero es un Dios. Si lo más importante para ti es el dinero, es un Dios para ti. Si lo más importante es la familia, ojo, no estoy diciendo que la familia no es importante, pero si tu familia tiene mayor prioridad que Dios, es un Dios con D pequeña. Si tu trabajo es más importante que Dios, es un Dios. Y por eso dice aquí, dice: quitad de entre vosotros a vuestros dioses. ¿Sabe cuál es el problema en este país? Que en este país es muy fácil levantar otros dioses antes del Dios todopoderoso, del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque los que vienen de fuera dicen: venimos por el sueño americano. Y mi objetivo es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque yo vine por el sueño americano. Otros dioses. Otros dioses. Y dice: si mal os parece servir a Jehová, o escoged hoy a quién servís. ¿Qué significa escoger a quién servís? Porque siempre servimos a algo. Aunque no sirvas a Dios, estás sirviendo a otra cosa. Dice: escogeos a quién vas a servir, o a Dios o a otros dioses, aquellos que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Mire, ¿qué se dice de la frontera? Que hay que atravesar ¿un qué? Un río antes del desierto. Y mire lo que dice: a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado de ¿qué? ¿Qué significa dónde? Allá. O México, o de donde venimos. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? Que aquí, en este país, el país número 1 en comercio, el país número 1, el mayor problema es que ahora todo es más fácil. Todo es más al alcance de la mano. Y cuando estamos orando por la silla vacía, mire, me dieron un testimonio. Hace 15 días estuve predicando en una iglesia y oré en esa y los puse a orar por la silla vacía. Y ayer me llamó el pastor y me dijo: solo te llamo para darte un testimonio. Por lo que oramos ese domingo, regresaron 5 personas a la iglesia. Regresaron 5 personas que no venían, que estaban pero no vinieron. Regresaron 5 personas. Esto de otros dioses es lo que aleja a las personas que ya vinieron, que ocupan una silla, a que no vengan. Y esos otros dioses son los que también provocan que los que están afuera, que nunca oyen,
vengan. Pero ¿sabe cuál es la mayor responsabilidad? De aquellos que ya conocimos a ese Dios todopoderoso y que somos los que nos alejamos para ir a hablar con aquellos que no conocen. Uno, que nos alejamos para hablar con aquellos que ya no vienen, porque nos preocupamos solo de nosotros. No tomamos el tiempo, no tomamos la preocupación en orar por la silla vacía. Oiga, fulano, vamos a orar por él, lo llamo, ¿por qué no viniste? Y empezamos a orar. Oro por la silla vacía que no conozco, que no tiene cara. Yo sé que va a venir y que va a ocupar la silla vacía. ¿Sabe qué significa tener eso? Sensibilidad por el de afuera que no conoce a Dios, que vive en un fango cenagoso. Ese sí vive en un fango cenagoso. Más aún, aquellos migrantes. Mire, usted no se imagina la vida que llevan muchos migrantes afuera. Ojo, ni siquiera ilegales, no digamos los ilegales, legales. Esa es la responsabilidad de nosotros, de llenar la silla, no por llenar la silla, sino por transformar la silla. Y es lo que Él hace. Él dice, yo soy obediente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sirvan a quien quieran. Mire, qué duro. Ojo, qué duro que en su último discurso de despedida al pueblo los ponga contra la pared. Lo que les decía, decisión radical. ¿Qué hizo Josué? Tomó la decisión radical más difícil. Voy a confrontar al pueblo. ¿Y por qué voy a confrontar al pueblo? Para que esa confrontación los haga crecer. Para que esa confrontación los haga acercarse a Dios. Para que esa confrontación es la que les diga, oiga, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta del tema de salvemos a la familia. ¿Por qué la importancia de salvemos a la familia? Cuando Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, Él se está posicionando. En este tiempo nosotros tenemos que posicionarnos igual. Vamos a salvar la familia. Vamos a ir en contra de aquellos que no quieren que haya familias tradicionales. Vamos a ir contra aquello que no quiere que la palabra de Dios prevalezca. No quiere. Y entonces cuando nosotros tenemos elecciones, es Isaías 57, 10 y 13, que nos dice, mire, en la multitud de tus caminos. Mire, ¿por qué primera elección? Porque muchas veces nos cansamos. Y dice Isaías 57, 10, 13, dice, en la multitud de caminos te cansaste. Pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Mire lo que está diciendo Isaías. Mire cómo Isaías está confrontando también. Dice, ¿y de quién te asustaste? Los otros dioses que están afuera, de los biles que no tenemos para pagar, de los compromisos que tenemos afuera con amigos, con lo que ustedes quieran. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Problemas que tenemos. Que has faltado a la fe. La silla vacía, ¿sabe qué significa? Faltarle a la fe. Porque yo no vengo el domingo porque tengo compromiso de venir el domingo. Yo vengo el domingo porque yo soy obediente y vengo a alabar, a adorar al Señor, a compartir, vengo a dejar lo que tengo que dejar y vengo a recargarme para la semana. Inicio la semana recargándome y ya. Y dice que has faltado a la fe y no te has acordado de mí. Dice, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando estás en problemas, no pensás en mí. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando estás bien, no pensás en mí. Por eso es
Y mire que sigue. ¿No has guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovechan. Oiga, esto es tremendo. Dice, yo publicaré. Imagínate que Dios te diga, yo voy a publicar tu justicia y tus obras que no te van a aprovechar delante de mí. Dice, cuando clames que te libren tus ídolos, otros dioses, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo las arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Mire, primera elección. ¿A quiénes vamos a escoger? ¿A quiénes vas a escoger para servir? Primera elección. O sea, ¿a quién voy a escoger yo? Realmente fue una decisión difícil porque Josué la dejó en manos del pueblo. O sea, por eso digo, decisión radical. Confronta al pueblo y le dice, tomen la decisión, ¿a quién sirven? Nosotros venimos hablando de la familia, es el mes de la familia. Dijimos, tenemos que levantar un clamor en la familia. Tenemos que levantar una cultura de bendición en la familia. Y aquí el punto es, la decisión radical es, mi familia y yo serviremos a Jehová. Decisión radical en estos tiempos. Nuestra familia debe de estar siempre bien posicionada. Nuestra familia debe estar entendida que vamos a servir a Jehová. Pero nosotros tenemos que estar en esa línea, nosotros tenemos que determinar. Y nosotros hoy tenemos que entregar por fe nuestra familia al servicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué voy a entregar yo a mi familia? Primero, para que su mano no se separe de mí, para que la mano de Dios no se separe de mí. Segundo, que sus ojos, ojo, este es tremendo, que sus ojos no se aparten de mis hijos, de mi familia. A veces nosotros decimos, oiga, ¿qué está pasando con la familia? ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no estoy siendo obediente ni estoy haciendo lo que Él me manda para que Él no quite los ojos de mi familia. Y tercero, que su favor esté siempre en casa. Miren, esto es tremendo, que su favor esté siempre en casa. Entonces, si los dioses a los que servían nuestros padres no nos sacaron de nada, la primera elección es, ¿a quién voy a servir yo? ¿A quién voy a servir yo? Y a la larga Josué. Mire, tremendo lo de José, ¿sabe por qué? Generacionalmente el pueblo de Dios había aprendido a servir en Egipto a otros dioses. ¿Por qué le costó al pueblo de Israel salir? ¿Por qué le costó al pueblo de Israel caminar en el desierto? Porque generacionalmente estaban acostumbrados a los ídolos. ¿Qué eran los ídolos para el pueblo de Israel? Muchas veces la comida. Estábamos mejor de esclavos, pero comíamos, teníamos cebolla y carne. Please. A nosotros la palabra de Dios nos tiene que confrontar. Nos tiene que confrontar. Segunda elección. ¿Por qué hay una segunda elección en este proceso? De que mi familia y yo vamos a servir. ¿Sabe por qué? Porque el servir tiene bendiciones. Salvación de los primogénitos. Mire, hubo salvación de los primogénitos. Fue la única de todas las calamidades que le cayó a Egipto que el pueblo de Israel tuvo que hacer algo. Dijo, pinten de sangre el dintel de su casa y la muerte pasará de largo. Va a haber salvación de los primogénitos. Va a haber apertura del Mar Rojo. ¿Qué significa esto? Cuando tú tengas un muro, un problema, algo enfrente, el Señor lo va a abrir sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente vas a alcanzar lo que quieres alcanzar. Esa es parte de las bendiciones por servir. Vas a tener alimento y agua en el desierto. Recordemos que en el desierto 40 años nunca le faltó agua y alimento al pueblo de Israel. Siempre tuvieron agua y alimento. Esa es una de las bendiciones por servir. Nunca
nunca, y lo declaro en tu casa, nunca tendrás falta de pan y de agua en tu casa. Servir. El problema muchas veces es que digo, oiga, pero ¿por qué no tengo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás rompiendo ese paradigma de no tener? Lo otro es la nube de protección, que el Señor siempre esté en mi casa, que Él habite en mi casa, que tenga una sombría yo de protección. Pero esa la provoco yo construyo la sombría. ¿Te has visto cómo es la sombría? La sombría, tú la jalas. ¿Sabes cómo ocurre eso en tu vida? Tu obediencia mantiene la sombría abierta. Tu obediencia mantiene la sombría abierta, porque tú sirves, obediencia. Cuando tú dejas de servir, cuando tú te alejas de Dios, ¿sabes qué pasa? La sombría se cierra. Y entonces ya no hay protección en casa. Y otro, posesión de la tierra prometida. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces no alcanzamos lo que Él nos ha prometido. Tú vas a alcanzar tu tierra prometida. Nosotros vamos a alcanzar la tierra prometida. Nosotros vamos a alcanzar, porque nosotros estamos eligiendo. Nosotros como familia de mi iglesia no tenemos opción. Nosotros como familia de mi iglesia no tenemos opción servir a Jehová. Y aquí por eso lo que nosotros enseñamos, la visión de mi iglesia es ser por excelencia para crecer en el conocimiento y servicio a Dios. Si yo voy a la palabra, crezco en la palabra, no puedo dejar de servir. La palabra a mí me provoca servir. ¿Por qué? Porque al anhelar yo, al ir conociendo, al tener intimidad por medio de la palabra con Dios, eso me va a mover a mí a servir. Mire, cuando tú tienes intimidad con Dios, el estar sentado es como que si tuvieras aquí algo que no te permite estar sentado. No, y se levanta uno a servir. Mire, hay tremendos testimonios de gente que ha llegado a la iglesia y de servir. Mire, gente que no conoce a Dios cambia su vida. Hoy leía en una red social profesional que se llama LinkedIn el caso de un turco que vino hace 14 años aquí a este país. Trabajaba de cocinero friendo pollos. Y ahora él es el gerente de una empresa de alimentos. Cuando ganaba $7 la hora, ahora su salario, que es su empresa, es el equivalente a $400 la hora, lo que él gana. Y él no conoce a Dios, él no conoce al Dios que nosotros conocemos. ¿Y por qué no podemos transformar las vidas igual que nosotros? ¿Sabe por qué? Porque nos falta ese pequeño detalle, la obediencia. Entonces, cuando nosotros decimos, mi familia y yo serviremos al Señor, nos tenemos que recordar de Josué. Nos tenemos que recordar de Josué. ¿Sabe por qué? Porque él tomó una decisión radical. Y en estos tiempos lo que va a posicionarte es decisiones radicales. El mundo nos está enseñando que no hay que radicalizarse. Incluso nos está señalando a los radicales, a los conservadores. Pero en este tiempo lo que tú tienes que hacer es tomar una decisión radical como la de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de cualquier cosa, en medio de lo que vean tus ojos físicos, yo y mi casa serviré a Jehová. Y entonces eso lo que me provoca que es yo tengo que estar enfocado. Yo tengo que estar enfocado. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová y eso me permite estar enfocado. ¿Sabe qué? Me permite estar enfocado en aquel que me mantiene enfocado. Ya no me mantengo enfocado en el trabajo, ya no me mantengo enfocado en la familia misma, ya no me mantengo enfocado en los problemas. Me mantengo enfocado en aquel que vino a dar la vida por mí. Y eso me cambia la lógica. Mire, eso me cambia la lógica en medio de la incertidumbre. Eso me cambia la lógica en medio del miedo que puedo yo tener del futuro. Y me hace tomar las decisiones que tengo que tomar radicales. A veces son las decisiones fáciles las que nos sacan a nosotros. A veces la gente prefiere huir
de la decisión radical. Yo tengo que tomar una decisión radical. Es que si tomo la decisión radical me van a señalar. No, la decisión radical probablemente te señalen, pero es lo que te va a abrir la revelación de Dios por tu obediencia. Es lo que te va a posicionar. Es lo que te va a posicionar. Entonces, cuando nosotros decimos Hebreos 12, 1 y 3, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor a esa gran nube de testigos que me están diciendo a mí, no te radicalices. Me acuerdo yo cuando antes de que viniéramos a este país, que nosotros fuimos a sembrar un carro. ¿Te acuerdas que nos dijeron? Radicales nos dijeron. Radicales nos dijeron a nosotros. Ese dinero te hubiera podido servir para irte a Estados Unidos. Teniendo en derredor nuestro a grande nube de testigos, despojémonos del peso. ¿Qué peso? Ese peso de la gente que te dice no te radicalices. Y del pecado. ¿Sabes por qué? Porque te desvías de él y llega el pecado más fácil. No quiere decir que no pequemos, pero desviados de él, desenfocados, y corramos con paciencia la carrera que vamos a correr, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Considerad entonces aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La decisión radical de servir tú y tu familia a Dios te va a permitir estar enfocado, te va a permitir estar enfocado en aquel que tienes que estar enfocado, y te va a permitir que tu ánimo no se canse. Que tu ánimo no se canse. Uno se cansa. Hay veces que te pueden no dar ganas de levantarte. Y dice que te canses hasta desmayar. Hay veces en los que tú te cansas casi hasta desmayar. Pero cuando estamos enfocados en Él, esto no va a ocurrir. Y esto nos permite a nosotros ir por aquellos también. Me permite estar a mí enfocado. Y me permite ir por aquellos que no vienen. Me permite ir por aquellos que tienen que estar aquí. Me permite ir por aquellos que afuera están viviendo desesperanza, están viviendo necesidad. Y la silla vacía me recuerda a mí, la silla vacía me tiene que recordar a mí, yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad, yo me tengo que mover en fe para ir por esa gente. Yo me voy a mover en fe para ir por esa gente.